¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 22ª clase virtual de física. Hoy es 8 de mayo de 2020. La escuela está abierta y nosotros nos estamos preparando para nuestro tercer examen parcial, que está programado para el próximo miércoles 13 de mayo. Bien, hagamos un comentario con su número de matrícula para tomar lista en esta clase y comenzamos. Estamos hablando de circuitos eléctricos. Ya sabemos lo que un circuito eléctrico es. Es un conjunto de elementos que están conectados entre sí y por los que puede circular una corriente eléctrica. También sabemos que esa corriente eléctrica es el movimiento de electrones. Por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito está cerrado. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados. Aunque podemos abrir el circuito en cualquier momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor o apagador, un pulsador o botón u otro elemento del circuito. ¿Cuáles son los elementos de un circuito? Bueno, los elementos que forman un circuito básico son un generador o una fuente, un receptor, un interruptor y los conductores, los cables conductores necesarios para conectar todos estos elementos. Entonces, básicamente, el circuito eléctrico básico está compuesto de 4 elementos: generador, un receptor, que en este caso es una lámpara, un interruptor y los cables conductores necesarios para conectar estos elementos. Recuerden que todos los elementos eléctricos tienen dos bornes o dos puntos que se llaman nodos en donde se conectan. Acá podrían llamarse polos también. ¿Ok? Bueno, símbolos eléctricos. Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos complejos, se utilizan esquemas con símbolos. Estos símbolos representan a los elementos del circuito de forma simplificada y facilitan el dibujo de los circuitos. Vamos a utilizar este tipo de simbología para representar circuitos eléctricos. Los símbolos eléctricos de los elementos que más comúnmente utilizamos son los siguientes. Una línea es un cable, un conductor. Este que se puede cerrar o levantar es un interruptor o un apagador. Este símbolo es el de una pila. Ya hablamos de las pilas. Este símbolo, que representa varias pilas conectadas entre ellas, representa una batería. Estos son generadores, ¿sí? Este símbolo representa un foco o una bombilla. Este símbolo con una A es un amperímetro o un medidor de corriente eléctrica. Este símbolo con una V es un voltímetro o un medidor de voltaje. Dos líneas paralelas son
o representan un capacitor o condensador eléctrico. Una línea quebrada o un rectángulo representan una resistencia. Se puede usar este o se puede usar este indistintamente. Una resistencia variable es este símbolo con una flecha oblicua. También puede representarse este símbolo con esa misma flecha oblicua, ¿sí? Un elemento termoeléctrico, un termistor o una resistencia térmica, un RDL o una resistencia que depende de la luz, un diodo que permite el paso de corriente en este sentido, pero en este sentido lo bloquea, una inductancia o una bobina, también se llaman así. Aquí nos faltó la ruedita, pero bueno, una fuente de corriente alterna, ya la habíamos visto, es una ruedita que tiene este simbolito en medio. Un motor, que es el circulito que nos faltó acá, con una M adentro. Un diodo emisor de luz, que es un LED. Un diodo emisor de luz es un LED. Y esto es considerado toma de tierra. ¿Qué tipos de circuitos eléctricos tenemos? Bueno, ahí estamos viendo un circuito eléctrico bastante complicado. Aquí hay una serie de LEDs que no están encendiendo. Aquí también hay otra serie de LEDs. Y aquí hay uno que sí está encendiendo. Aquí hay unas resistencias. Aquí hay unos capacitores o condensadores. Estos son capacitores o condensadores. Este es mi interruptor. Algún tipo de interruptor, un botón o un apagador, no sé. Aquí está mi batería, aquí está mi generador, aquí está mi batería o mi pila. Y aquí tengo algunos circuitos integrados. En fin. ¿Qué tipo de circuitos eléctricos hay? Bueno, dependiendo de cómo se conecten los receptores, todos estos son receptores, tenemos varios tipos de circuitos eléctricos diferentes. Bueno, los más sencillos serían los circuitos que solo tienen un receptor. Y los más complicaditos serán los que tienen dos o más receptores. Los circuitos de un receptor son aquellos en los que solo se conecta al circuito un receptor. Este receptor puede ser una lámpara, un motor, un timbre, en fin. Un ejemplo de un circuito con una lámpara en forma simbólica sería este. ¿Por qué? Porque tiene una batería o una pila. Aquí está su símbolo. Tiene una lámpara, un foco. Aquí está su símbolo. Tiene un interruptor. Aquí está su símbolo, es este. Y tiene cables que conectan a todos estos elementos. Aquí está el circuito eléctrico simple para que ustedes lo conecten como quieran lo pueden conectar y va a funcionar cuando ustedes cierren el circuito. Ustedes pueden colocar la batería aquí, la lámpara acá, el interruptor acá, o pueden conectar la batería acá, el interruptor acá, la lámpara acá, como ustedes lo quieran poner. Este circuito es muy simple y va a funcionar. Ahora, circuitos que tienen más de un receptor, que tienen dos o más receptores, empiezan a complicarse. Entonces podemos hablar de que cuando tengo dos o más receptores, puedo hablar de circuitos en serie.
Circuitos en serie en los que los receptores se conectan uno seguido de otro. El final, un borne final de uno de ellos al borne inicial del siguiente elemento. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está simbolizado un circuito de dos lámparas conectadas en serie. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra batería, nuestro interruptor, todos estos son los cables y las lámparas están conectadas, el borne de aquí, luego el borne de acá está conectado al primer borne de acá y este segundo borne va a la batería. ¿Sí? Esto es en serie, así da vueltitas la corriente por aquí cuando el interruptor cierra el circuito. Ahora, circuitos en paralelo son circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas o todos los bornes de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Aquí hay un ejemplo de dos lámparas conectadas en paralelo. Vean, siguen siendo las mismas dos lámparas. Ajá. Sigue siendo el interruptor, sigue siendo la batería. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí el mismo borne, digamos de entrada, está conectado a este cable y el mismo borne, llamémosle salida, está conectado a este cable. ¿Sí? Aquí entrada está conectada aquí, salida está conectada a la entrada de este y salida está conectada a la batería. Aquí de la batería van a la entrada los dos y de la salida de los dos se conectan al otro borne de la batería. ¿Ok? Estas serían las conexiones reales en serie y en paralelo de dos lámparas con sus cables y omitiendo el interruptor. ¿Sí? Entonces aquí vemos a un borne que llamamos de entrada, lo de la salida va a la entrada de este y de la salida va al borne negativo de la batería. Aquí el borne positivo de la batería conecta tanto la entrada de este como la entrada de este, y el borne negativo de la batería conecta la salida de este y la salida de este. ¿Sí? Es un poquito más complicado. Bueno, entonces les voy a pedir nuevamente que los apuntes de hoy me los envíen en una fotografía ellos solitos para ver cómo va a ser nuestro examen, cómo vamos a poder evaluar nuestro examen. ¿Sí? Y no olviden que deben hacer todas sus hojitas de asistencia, de problemas y todo esto en un archivo de PDF llamado Semana 5 FIS. Y este archivo lo debo tener yo en mi correo antes de las 10 de la noche del domingo, que es Día de las Madres. Por cierto, envío desde aquí una felicitación a sus mamás por su día. ¿De acuerdo? Nos vemos, chicos.